la carta a Filemón, si la pueden buscar, por favor. Y le vamos a dar lectura todos juntos. Si se pueden poner de pie cuando la tengan. Filemón, del versículo 4 al 19. Vamos a darle lectura a esos versículos. Y lo leemos todos juntos. ¿Sí? Los que tengan versión NTV, ¿sí tienen versión NTV? ¿O pura NBI? Ok, si no, yo leo un versículo NTV y ustedes uno NBI, ¿sí? Yo empiezo con el 4 y el 5 NBI y yo después NTV, ¿sí? Uno y uno. Empezamos entonces, empiezo yo. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Te lo envío de vuelta, y con él va mi propio corazón. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora seré de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Será. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Amén. Vamos a orar y así parados. Te doy gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros y porque tu fidelidad, tu bondad, Señor, nos ha ayudado hasta aquí. Y gracias porque estamos todos aquí y estamos con bien. Te pedimos que tú hables a través de la vida de Yair, que va a predicar hoy, Señor, y háblanos y que sobre todo, Señor, podamos llevar esta palabra, Señor, a la práctica. Te doy muchas gracias, Señor, y úsalo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Un capítulo. Entonces vamos a estar meditando los versículos del 4 al 7. Le voy a dar lectura para que recordemos de lo que estaremos hablando. El versículo 4 comienza diciendo: Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. A este sermón lo he titulado Un cristiano para imitar. Y en estos dos versículos podemos ver que Filemón, en estos 4 versículos podemos ver que Filemón fue un hombre de buen ejemplo. Entonces, tanto para en ese entonces como para nosotros hoy en día. Pablo comienza dando gracias a Dios y recuerda en sus oraciones a Filemón por el amor y fe que tiene en su corazón. También nos damos cuenta del amor que Filemón tiene hacia Dios y hacia los hermanos de la fe. Pablo había recibido buenos informes acerca de Filemón,
Comienza diciendo que ha escuchado acerca de la fe que tiene en el Señor y del amor a Dios, que se ve reflejado en la forma de tratar a los demás hermanos en Cristo. Esto probablemente lo escuchó de Epafras. Él era un líder de la iglesia de Colosas y acompañante de Pablo. Él pudo haber contado a Pablo acerca de Filemón y del buen testimonio que éste estaba dando, del buen trabajo que hacía para el Señor. Filemón tenía una buena fama de ser un buen cristiano, de ser un cristiano ejemplar, por mostrar amor a Dios y mostrar amor a los hermanos de la fe. Él era un hombre que tenía recursos, él tenía trabajadores, tenía esclavos, y Pablo, sabiendo la forma en que trataba a los demás cristianos, a los hermanos en la fe, en el versículo 8, él le va a pedir un favor, le va a pedir que reciba a Onésimo. Pero lo interesante aquí es que no le pide que lo reciba como un esclavo, que antes era su esclavo, sino que después de su conversión, pues ya es un hermano de la fe, y por lo tanto él le pide que lo reciba como un hermano en la fe. Onésimo era un esclavo de Filemón, que huyó de Filemón, y probablemente huyó porque muchos comentaristas dicen que probablemente le robó, y eso como que lo afirman en el versículo 18, cuando dice: si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Y algo que encontré curioso es que Filemón, siendo un esclavo y haber huido Onésimo haber huido de Filemón, si regresaba con su dueño o con su amo, él iba a recibir un castigo. Las leyes para ese entonces pues eran muy severas. Era tanto que el amo podía incluso mandar a asesinar o matar al que era su esclavo. Y por eso Pablo reconoce lo bueno que es Filemón y su fe en Cristo, que se ve reflejada en el amor hacia las demás personas. En esa forma como actúa Filemón, podemos encontrar dos virtudes. Y la primera virtud que podemos encontrar es que es generoso, y la segunda virtud es que es bondadoso. Y lo que veremos a continuación, como ya lo había dicho, son dos virtudes que debemos tener como cristianos, basándonos en el ejemplo de Filemón, siendo él un ejemplo de un cristiano para imitar. La primera virtud que encontramos en Filemón como cristiano para imitar es que debemos ser generosos. El versículo 4 y 5, Pablo comienza dando gracias a Dios por la vida de Filemón, por la fe que tiene en el Señor y por el amor que tiene para los demás hermanos. Y el versículo 6 comienza con una petición. Esta va relacionada a la generosidad de Filemón. Comienza diciendo: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Pablo en esta parte utiliza nos estamos guiando en la NTV, y dice: Pablo utiliza el término generosidad para referirse al acto caritativo de dar a los demás sin recibir nada a cambio. Leyendo otras versiones, por ejemplo, la Reina Valera y la Biblia de las Américas, encuentro dos palabras, que es comunión y participación de tu fe o de la fe. Y estas dos palabras en griego significan koinonía. Esta palabra, cuando escucho esta, me recuerda mucho a la hermana Dora, porque la dijo en educación cristiana, en la clase de discipulado, y ahora la hemos visto en la clase de organización de proyectos educativos. Entonces es una palabra que muchos de nosotros conocemos, entonces no se nos hace para nada desconocida. Las definiciones que encontré fueron que significa compañerismo cristiano, y también que se refiere a la caridad, a la generosidad cristiana. En cuanto a la frase generosidad que proviene de la fe, Pablo la utiliza para referirse a un caritativo don para los demás, es decir, compartir lo que tenemos con otros. Lo vemos en los ejemplos donde el ser generoso se refiere a que debemos ser compartidos con los demás para ayudar a los que están necesitados. La generosidad puede darse a través de la ayuda económica, y para eso encontré dos ejemplos en Filipenses 4, 15, 16 y en Hebreos 13, 16. En Filipenses 4, 15 y 16 dice: como saben, Filipenses, ustedes fueron los únicos que ayudaron económicamente, hablando de la generosidad, cuando les llevé la buena noticia por primera vez, y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron
ayuda más de una vez. Y en Hebreos 13:16 dice, y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Y también encontramos otro ejemplo de la iglesia de Filipos. Ellos habían sido muy generosos con Pablo, a pesar de que la iglesia no contaba con muchos recursos. Aquí se invita a que como cristianos demos de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha a disposición nuestra. Y de igual manera el apóstol Pablo pide y ora por Filemón para que crezca en la fe, compartiendo con las demás personas o con los hermanos en Cristo. Y entre ellos Onésimo, que era su esclavo, pero que ahora es su hermano en Cristo. Pablo pide que sea generoso, que comparta de lo que Dios le ha concedido. Esto para que él pudiera comprender profundamente y apreciar las bendiciones que le pertenecen a Cristo. Y recordemos que Filemón era una persona con buenos recursos, que tenía influencia y que estaba al frente de la iglesia de una congregación. Él de hecho estaba hospedando una iglesia en su casa. Y por lo tanto el ser generoso iba a ayudarlo a que fuera un cristiano para imitar a través de la generosidad que él podía hacer para con los demás hermanos. Y esto era como un testimonio de la fidelidad que tenía Filemón hacia Dios y del amor hacia los demás hermanos. Recordemos el mayor mandamiento, y esto lo podemos ilustrar en la forma de la cruz. En la vertical es la relación que tenemos con Dios, y en la horizontal la relación con las demás personas, o en este caso con nuestros hermanos en la fe. Y vamos a recordar una vez más lo que es la generosidad. Esa es una definición que encontré en los diccionarios, y dice que la generosidad del ser humano es el hábito de dar o compartir con los demás sin recibir nada a cambio. La generosidad puede ser también de tiempo personal, de dinero o de trabajo para otros, otra vez sin recibir nada a cambio. Ahora que cuando estaba haciendo ese sermón, yo decía, pues ¿qué ejemplo puedo poner de generosidad, ¿no? Y me acordé de un hermano de Estados Unidos que trabajaba con mi abuelito en ese entonces, y mi papá estuvo en Ensenada terminando el seminario, y pues nos quedamos mi mamá y mi hermano y mi hermana más chiquita. Y para ese entonces necesitábamos dinero para los famosos PANS de educación física, y no teníamos el suficiente recurso para comprar los 2 pares o el par que necesitábamos. Y este hermano, mi mamá nunca había compartido nada con este hermano ni con nadie. Y este hermano, una vez llegó mi abuelito y le dijo a mi mamá, mira, te mandaron esto. Y mi mamá se quedó así como que, pues, ¿qué es esto, no? Y abrió, era un sobre, y cuando lo abrió era exactamente lo que necesitábamos para comprar los PANS, para la educación física. Y entonces, a ese hermano, yo la verdad no me acuerdo ni cómo se llama, ni cómo se veía, pero este acto generoso quedó marcado en nuestras vidas. Y cuando hablamos de generosidad, lo primero que se nos viene a la mente es dinero, ¿no? Generosidad, pensamos que es darte dinero. Sí, va dentro de la generosidad, pero no es nada más eso. Y no quiero que pensemos que solamente para ser generosos tenemos que dar dinero. Muchos de nosotros necesitamos más que dinero. He conocido igual personas que no tienen recursos y en los pueblos, y muchos de nosotros también lo hemos visto, y hacen sacrificio de muchas cosas, hacen sacrificio incluso de animales, no para sacrificios para Satanás, ¿no? Pero matan a la gallina, que matan al chivito o al conejo, y es un sacrificio para ellos, pero ellos quieren compartirlo, quieren ser generosos con nosotros para que nosotros podamos suplir nuestra necesidad física. Ese es otro ejemplo de que no solamente es generosidad por el dinero, sino también con nuestros actos. De igual manera, muchos hemos escuchado que el tiempo es oro, y por lo tanto, nuestro tiempo vale mucho. Decimos que es algo preciado, ¿no? Y el dar de nuestro tiempo hacia otras personas también es un acto de generosidad, porque no solamente, como ya lo había dicho, no es dar dinero o cosas físicas, sino también el tiempo, porque hemos conocido a hermanos o a personas que están cargados de problemas,
tienen alguna dificultad espiritual o algún pecado que quieran compartir y necesitan consejos. Y el tiempo en que nosotros tengamos con ellos va a ser también un acto de generosidad. Y buscar, como lo había dicho, la gente no busca, muchas personas no buscan meramente el dinero o satisfacerse físicamente, sino que ellos buscan con quién desahogarse, buscan el tiempo, buscan un consejo, buscan ayuda espiritual también a través de nosotros como hijos de Dios. Y el invertir el tiempo, el ser generosos con esas personas también vale mucho, porque también somos de ayuda y somos de bendición, y ellos también son de bendición para nosotros. Y es por eso que el día de hoy debemos pensar en lo que podemos hacer por las demás personas, más allá del dinero, más allá de lo físico, también en lo espiritual, en lo moral, en lo emocional. Y para ser generosos, para que podamos ser generosos y poder convertirnos en un cristiano para imitar, siendo el reflejo de Cristo. Y sé que a muchos se nos hace difícil el ser generosos o el desprendernos de ciertas cosas y compartirlas con las demás personas. Para muchos ya es algo que hemos venido haciendo, o para otros es algo como que lo dejaron de hacer o que lo hemos dejado de hacer. Entonces debemos esforzarnos un poco más en el ser generosos y ser obedientes y glorificar a Dios a través de nuestras vidas, a través de la generosidad. Como hijos de Dios tenemos cosas en común. Lo que poseemos pasa a ser también de los demás sin pensar en nosotros mismos. Y cuando estaba escribiendo esto, igual me acordé de mi mamá, porque en los convivios después de las iglesias, ya ven que cuando es día que yo traje mole, que yo traje las tostadas, que yo traje las quesadillas. Y decía mi mamá, si quieren pueden agarrar ahí de mi mole, o pueden agarrar de mis quesadillas, o pueden agarrar de mis tacos. Y yo me quedé pensando, le dije, mamá, es que cuando ya tú lo pones en la mesa, ya no es tuyo, ya es de todos. Y es de igual manera, cuando nosotros recibimos algo de Dios, ya no es nuestro, ya es para compartir con las demás personas. Debemos ponerlo a disposición de los demás. Y como lo había dicho, recordando de que nada de lo que tenemos hoy en día es nuestro. Todo viene de Dios. Y así como Filemón puso a disposición de lo que tenía para muchos, para que Dios fuera glorificado. Y sé que a veces muchos de nosotros hemos sido envidiosos o somos envidiosos. Y la envidia muchas veces nos gana, y hay cosas que nos cuesta compartir, pero debemos comenzar a lo mejor invitándole a la cena a alguien que no tiene para cenar, o darle ánimo y darle una ofrenda a aquel hermano que no tiene para ir al campo los fines de semana. O por qué no escuchar a nuestros hermanos que tienen necesidades, que están pasando por problemas, que tienen cargas espirituales, que incluso tienen cargas en las materias, a lo mejor no le entienden a algo, y nosotros debemos disponer de nuestro tiempo, ser generosos y ayudarles también a ellos. No debemos ser indiferentes ante la necesidad o el problema por la cual la persona esté pasando. No debemos ser egoístas. Y recordemos en todo momento que debemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia y ser bendición a otros. Y sabemos que lo que cosechamos, lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces creo que es tiempo de que nosotros cosechemos generosidad para también recibir generosidad. Que nuestras vidas glorifiquen a Dios, que seamos generosos tanto con los hermanos de la fe, aquí en el seminario, en nuestras iglesias, y con los hermanos que estamos ministrando en las iglesias o allá afuera en el campo. Seamos un cristiano para imitar y seamos el reflejo de Dios, de Jesús, y que Dios reciba la gloria y la honra en todo lo que nosotros hagamos. La segunda virtud que encontramos de un cristiano para imitar es que debemos ser bondadosos. El versículo 7 dice, hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. El ser bondadosos y el ser generosos van entrelazados, solo que el ser bondadoso es una tendencia a hacer el bien o un conjunto de buenas acciones. El apóstol Pablo estaba lleno de gozo y aliento. La bondad de Filemón había sido demostrada a los creyentes.
a los colosenses, afirma que la alegría y consuelo que recibieron fue dada por él, por Filemón, y la bondad de Filemón mostrada anteriormente con sus hermanos en Cristo muestra que era un hombre lleno de compasión cristiana. Se alegra porque confía en que alguien que ha sido bondadoso no se negará a conceder ciertas peticiones, no se negará a recibir a Onésimo como su hermano en Cristo. Esto es una afirmación de lo que la palabra de Dios nos dice en Gálatas 6:10, donde nos dice, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a nuestros hermanos de la fe. Pablo sabe que la bondad de Filemón iba a manifestarse a la hora de recibir a Onésimo, dándole su lugar como cristiano y ya no más como su esclavo. La bondad implica el ser bueno o hacer lo bueno a aquellos que están a nuestro alcance, a pesar de ser ofendidos, a pesar de que nos hayan difamado, a pesar de que nos hayan traicionado, que nos hayan hecho un mal. Recordemos que nosotros no debemos pagar mal por mal, sino todo lo contrario, debemos hacer el bien a pesar de cómo nos hagan, cómo nos traten. Siempre debemos amarlos siendo bondadosos. No sabemos qué tanto puede afectar nuestra reacción al ataque de alguien o cuando alguien nos hace el mal. No sabemos cómo nuestros actos pueden ser de bendición a esas personas. O puede que si nosotros actuamos de una manera incorrecta, que las personas se desanimen y se decepcionen de nosotros por nuestro mal testimonio. Entonces, nosotros debemos responder en todo momento con amor y bondad, y para que las personas puedan ver a Cristo a través de nuestras vidas. La bondad de Filemón fue de alegría, consuelo y ánimo para otros cristianos. Pablo experimentó una gran alegría y consuelo en la bondad de Filemón por medio de otros creyentes, y por él, los corazones confortados y animados se encontraban satisfechos en él. Filemón era el tipo de persona que habría ofrecido hospitalidad a los predicadores y maestros que estaban moviéndose de un lado para otro, y que Filemón pues los haya hospedado. Y dentro del seminario encontramos ejemplos muy prácticos para poder actuar con bondad, haciendo el bien, en especial a nuestros hermanos o a nuestra familia de la fe. Como ya lo había dicho, ser bondadoso es hacer el bien a los demás, no buscando un fin propio o un beneficio propio. Y si vivimos en comunidad, ¿cómo es que podemos ser bondadosos? En ocasiones lo podemos hacer a través de nuestras becas, nuestros trabajos diarios, a la hora de hacer la limpieza de los internados. En todo lo que nosotros hagamos acá va a hacer un impacto para las demás personas. Pero si nosotros actuamos con bondad, haciendo lo bueno para otra persona, pues vamos a ser de bendición. Todos necesitamos de todos, tanto del que barre, tanto del que trapea, tanto del que lava los trastes, tanto del que recoge la basura, el que limpia aquí en audiovisual, el que coloca las sillas. Necesitamos de los maestros, necesitamos del director, de nuestros mentores, necesitamos de la hermana Esther, del hermano Vicente. Todos aquí necesitamos de todos. Y esa es una forma en que nosotros podemos mostrar nuestra bondad, siempre pensando en el bienestar de las demás personas. Los maestros ven nuestro bienestar al enseñarnos la sana doctrina. El director ve el bien por nosotros buscando patrocinadores, apoyo, todo eso. Entonces siempre buscando el bien de los demás, no tanto el que uno se beneficie por lo que uno haga. Y aunque muchas veces hemos visto esto como una carga, o algo más que hacer, nosotros nos debemos poner a pensar desde la perspectiva bíblica, de que todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, es para Dios. Y todo lo que nosotros hagamos tiene que glorificar a Dios, pero también tiene que ser de bien para los demás. Buscar el bien de los demás, no sabemos cómo se lo había dicho, cómo pueden reaccionar, cómo podemos animar a las demás personas con nuestro ejemplo, siendo bondadosos y haciendo lo mejor posible. Animemos a los hermanos a través de nuestras actitudes, a través de nuestra bondad. Seamos ejemplo de amor a Dios, a nuestros hermanos en Cristo, y seamos un cristiano para imitar.
Vivamos haciendo el bien a los demás, que seamos de alegría y consuelo y ánimo por nuestra manera de vivir. No actuemos de mala manera o de mala gana. Siempre pensemos en hacer lo bueno, pensando en el bienestar de la otra persona. Así como Cristo nos dijo, si les piden que caminen una milla, caminen la otra. No les pasa nada. El hacer bien a las demás personas y ver más allá de lo que nosotros podemos recibir, ver qué bendición puede recibir las demás personas a través de nuestra bondad. Y esto se va a ver reflejado, como lo habíamos dicho, en la cruz, nuestra relación con Dios, pero también nuestra relación con las demás personas. En esta tarde hemos aprendido 2 virtudes de un cristiano para imitar y algo que podemos poner en práctica. La primera virtud es ser generoso y la segunda virtud es ser bondadosos. Debemos comenzar con un cambio de vida, comenzar a ser generosos y bondadosos con nuestros hermanos en Cristo y aquellos a quienes estamos ministrando. Que nuestra relación con Dios pueda verse en nuestra forma de amar a las demás personas. Seamos un cristiano para imitar, que seamos un reflejo de Cristo, que las personas puedan verlo y que las demás personas también quieran ser imitadores de Cristo, porque al final de cuentas nosotros somos el reflejo de Cristo. Y todo para que Dios reciba la gloria y la honra. Y en ese momento no quiero que solamente reflexionemos, quiero invitarlos a que reflexionemos y veamos estas 2 virtudes y ver cómo las podemos aplicar aquí en el seminario, en nuestras iglesias y con las personas allá afuera en campo. Y veamos en qué hemos fallado y comenzar a vivir siendo generosos y bondadosos. Hacer el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque nos has traído a este lugar y agradecemos porque la bondad que hemos visto a través de tu Hijo, de tu sacrificio, pues que sea un motivo pues la motivación para que nosotros podamos ser mejores cristianos y que seamos cristianos para imitar. Te agradezco por ese tiempo y agradezco porque nos has usado a todos los que hemos predicado en esta semana y anteriormente y a los que estarán predicando en las siguientes semanas. Y quiero pedirte que te glorifiques, Dios, y que hables a nuestras vidas y que cambies nuestra manera de vivir, de pensar y que seamos de bendición para las demás personas. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.